Ave María Purísima. Bienvenidos hermanos nuevamente a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia que estamos llevando adelante con el tema de la voluntad de Dios, siempre basándonos en el testimonio de Santa Faustina, en el diario espiritual que ella escribió. Esta es la segunda charla que hacemos de espiritualidad basada en la voluntad de Dios. Vamos a leer un numeral bastante curioso por su número y también por su contenido. El numeral 666. Padre, ¿cómo va a leer ese numeral? Bueno, es un numeral del diario de Santa Faustina. Habla de la voluntad de Dios y de un modo también, uno podría decir, sorprendente, también habla de aquello que significa el 666, ¿no? Bueno, vamos a leerlo y a reflexionar porque es muy importante en cuanto a su relación con la voluntad de Dios. Escribe Santa Faustina, recordemos, numeral 666. Comprendí que toda aspiración a la perfección y toda la santidad consisten en cumplir la voluntad de Dios. El perfecto cumplimiento de la voluntad de Dios es la madurez en la santidad. Aquí no hay lugar a dudas. Recibir la luz de Dios, conocer lo que Dios exige de nosotros y no hacerlo, es un gran ultraje a la majestad de Dios. Tal alma merece que Dios la abandone completamente. Se parece a Lucifer, que tenía una gran luz y no cumplía la voluntad de Dios. Vamos a reflexionar algunas partes breves de este numeral tan significativo respecto a la voluntad de Dios. En primer lugar, sobre la santidad, ¿no? Estamos todos llamados a ser santos, que significa llegar a una comunión perfecta de amor entre nuestra alma y Dios. Y para empezar esa comunión con Dios tiene que ser en la voluntad de Dios, no en la voluntad nuestra. Padre, hágase tu voluntad, decimos en el Padre Nuestro, o como Jesús en el huerto de los olivos, se haga tu voluntad y no la mía. Y recuerden también esta enseñanza, podemos conocer la voluntad de Dios, pero podemos no hacerla, podemos no quererla, podemos no amarla, podemos no reconocerla como la mejor. En ese caso nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Cuando hacemos nuestra voluntad y no la de Dios, nos ponemos en el lugar de Dios, pensamos que nuestro modo de ver las cosas es más perfecto que el de Dios. Por eso Santa Faustina llega a decir esta frase tan tremenda, que aquel que conoce la voluntad pero no la cumple, hace un gran ultraje a la majestad de Dios. Y pone el ejemplo justamente de Lucifer. ¿Quién era Lucifer? ¿Qué es lo que comprendía Santa Faustina acerca de Lucifer para poder decir esto? Lucifer en el estudio de lo que son los demonios, los ángeles caídos, es el segundo demonio en poder, el portador de la luz. Portador de la luz significa Lucifer. Él tenía una luz muy especial y dada por Dios. Una belleza, una luz, un conocimiento maravilloso. Recordemos que los ángeles tuvieron un tiempo, una batalla espiritual, puramente espiritual. Como dice el libro del Apocalipsis, se entabló una batalla en el cielo. Los ángeles de Satanás lucharon contra San Miguel Arcángel, ¿no? Y no prevalecieron, por supuesto, fueron expulsados. Esa batalla intelectual o espiritual suponía justamente en esto que conocían de la voluntad de Dios,
los que querían hacerla y los que no querían hacerla. Los ángeles, estaba revelado el plan salvífico de Dios. Empezó Satanás, justamente el más poderoso de todos, que también llamado diablo, recordemos, Satanás y diablos tiene es la misma persona angélica, mientras que Lucifer es la que le sigue, digamos como en la mano derecha. Se rebelaron contra ese plan, se rebelaron contra la voluntad de Dios. Conociéndola no quisieron, como dice esta frase tan antigua, non serviam, non serviré a un Dios tan bueno. No serviré a un Dios misericordioso, no serviré a un Dios que será hombre. Habiendo conocido la voluntad de Dios, el plan de Dios, que se haría hombre, que se haría niño, que moriría en la cruz por nosotros, para redimirnos, decidió no servir. Entonces, el Lucifer, que tenía una luz especial, tenía una vocación especial, estaba llamado a ser bueno, portador de luz para nosotros, para los demás ángeles. Sin embargo, se convirtió en lo que hoy es, por elección propia. Después, justamente, los demonios trajeron esa batalla acá a nuestra vida, a nuestra tierra, para que cada uno pudiera caer como él cayó. Conociendo la voluntad de Dios, no quisieran seguirla. Por eso Santa Faustina dice esta frase tan dramática, tan fuerte, que tiene que servir para nuestro propio combate espiritual, para nuestra propia vida espiritual. Aquel que conoce la voluntad de Dios, conocer lo que Dios exige de nosotros y no hacerlo, es un gran ultraje a la majestad de Dios. Y el testimonio de Santa Faustina lo muestra elocuentemente. Ella recibe la misión de la misericordia, difundir esto que el Señor le mostraba, la imagen, la fiesta, su corazón misericordioso, una fiesta litúrgica, la coronilla, cosas que excedían totalmente a una hermanita tan humilde y sencilla, y ella se daba cuenta que Dios le pedía y le suplicaba al Señor que le eximiera de esa tarea. Pero cuando sabía que el Señor la rodeaba con sus gracias, que no la iba a dejar sola, ella era capaz de hacer la voluntad de Dios, aún la más difícil, aunque le costó horrores, sufrimiento, persecuciones, incomprensión, desprecio. Pero conoció la voluntad de Dios, sabía que eso quería Dios para ella, sabía que Dios nunca la iba a abandonar y acometió esa tarea, tremenda tarea. Una persona tan pequeña, tan humilde, segundo o tercer grado de primaria, a llevar adelante esta devoción de la Divina Misericordia. Entonces, no tengamos miedos nosotros de cumplir la voluntad de Dios. El Señor quiere que seamos santos. Esa es la voluntad de Dios, la primera voluntad de Dios. La primera voluntad de Dios sobre nosotros es la vida en gracia, vivir sus mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar su santo nombre en vano, santificar las fiestas. Pensemos si nosotros los domingos santificamos las fiestas. Cada uno vive de acuerdo a la situación en la que está en su país, en su provincia, de acuerdo a las posibilidades de acceder al culto de Dios o de su generosidad para buscarlo y conseguirlo, como muchos lo han hecho, han conseguido poder participar en misas, los sacramentos, y sé que muchos lo pueden lograr. Por más que esté la dispensa, muchos lo están haciendo. Pero el santificar la fiesta del domingo, el hacerlo un día especial, ese no se puede dispensar porque es el día del Señor. Entonces hemos rezado más los domingos, hemos vivido el domingo como el día especial de los católicos. Bueno, ahí está, vamos viendo la voluntad de Dios que se expresa en cada mandamiento. Cada mandamiento, cada uno podría profundizar esto y tienen material en su caso, en buenas páginas de internet, en sus catequesis. Pero también el cumplimiento del deber de Estado, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los nietos en el trabajo. En el cumplimiento del deber de Estado pasa la voluntad de Dios. Dios me ha dado a este marido, Dios me ha dado a esta esposa. Y bueno, sí, evidentemente no hay nadie perfecto en este mundo. Muchas veces nos ha dado este sacerdote también. Ustedes tienen
Al frente de un sacerdote también tiene que aguantar, escucharlo. ¿Qué va a hacer? Bueno, que quiere crecer en la divina misericordia tiene que llevar esta cruz. Pero si es la voluntad de Dios, busquemos agradar a Dios, alegrarlo a Dios. Jesús varias veces se le aparece a Santa Faustina en algunos numerales, uno lo saca como un pensamiento de varios numerales después de leer el diario varias veces, y que a veces Santa Faustina se siente un poco como, este sacerdote no me agrada tanto, no me gusta tanto cómo dice las cosas por lo que sea, por el motivo que sea, a veces son sentimentales, me gusta cómo habla, no me gusta cómo habla, buen carácter, mal carácter, pero sin embargo era el que la confesaba, el que le daba los sacramentos, y Jesús le dice, no te fijes tanto en el vaso, en el recipiente con el que te doy mi gracia, sino en la gracia que viene en ese recipiente. Entonces, en el deber de Estado, en el deber de religión, tenemos a veces vasos que no nos gustan. Marido, la esposa, las situaciones, los problemas, el modo de reaccionar de tal, de cual, defectos, los problemas, o tal sacerdote, tal persona en la iglesia, pensemos, si es un vaso, no miremos tanto el vaso, sino el contenido. Si transmite la gracia de Dios. Si este grupo en la parroquia me ayuda a entrar en comunión con Dios, si me hace, realmente me trae, es voluntad de Dios porque me hace entrar en comunión con Dios, bendito sea el vaso que por ahí no me agrada tanto, pero que me ayuda a olvidarme un poco de los defectos del vaso y mirar el contenido del vaso. Ahora, si el vaso es muy bonito, pero no trae contenido, si hay personas que me apartan de Dios, o grupos, o lugares, católicos, lo que sea, que me apartan de Dios, de la doctrina, de la verdad de fe, de Dios, de la gracia, de los sacramentos, si no está el contenido divino, entonces más vale buscar otro vaso, así no me guste tanto el vaso, pero que traiga el contenido. La voluntad de Dios pasa por el cumplimiento del deber, por buscar la gracia de Dios más allá del contenido, más allá de la apariencia. Bueno, queridos hermanos, un pensamiento breve en torno a esto de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios, conocer que está la gracia y seguirla, más allá del recipiente. Y no tener miedo de dar el paso. Si el Señor me pide más oración, no tener miedo de dar ese paso. Si el Señor me pide una actividad, una obra de misericordia, que es muy difícil, complicada y arriesgada y no sé qué va a pasar. Mira, si me lo pide Dios, Él me dará la gracia para hacerlo. No tengamos miedo de cumplir la voluntad de Dios. Y cada vez que actuemos, cada vez que pensemos, cada vez que vayamos a abrir la boca, incluso pensemos, ¿es voluntad de Dios que haga esto? A veces decimos, es lo que me sale, es lo que me gusta, es lo que hay. Y no, el criterio tiene que ser, ¿es voluntad de Dios? ¿A Dios le agrada esto? ¿Me acerca a Dios? ¿Me ayuda a cambiar y a ser mejor católico? ¿Me acerca más al corazón de Jesús, a la divina misericordia, a perdonar al prójimo? Empecemos a poner criterios de voluntad de Dios en nuestra vida y veremos cómo nuestra vida empieza a cambiar. ¿Cómo actúo yo ante la cuarentena que vivo? ¿Es voluntad de Dios que esté cubierto de pánico, reaccione así, ponga mal a los demás, esté mal yo, no pueda rezar? ¿Eso es voluntad de Dios? Y no tengamos miedo de romper con las actitudes que sabemos que no son voluntad de Dios, nos tienen dominados pero no son voluntad de Dios. No tengamos miedo de romperlo, porque si sabemos que no es de Dios y nos quedamos en ella, nos parecemos, como dice Santa Faustina, a este ángel que tenía mucha luz pero despreció a Dios. Queridos hermanos, el Señor siempre nos acompañará con la gracia. Nunca la prueba va a ser más difícil que lo que podamos resistir. Siempre su gracia prevalecerá si la aceptamos, si le decimos que sí. Si decimos, Jesús, en vos confío. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes esta charla de espiritualidad. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.